El Evangelio de Mateo, es el capítulo 5 y vamos a considerar en esta ocasión la primera de las bienaventuranzas que nuestro Señor Jesucristo está trayendo aquí en este famoso sermón del monte o sermón de la montaña. Consideramos el capítulo 5 y la primera bienaventuranza en el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Muy difícil para nosotros hacernos una idea adecuada de lo que trae la Escritura si no observamos cómo hay una inversión de valores entre lo que es este mundo caído y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso muchas veces, como hacía John Stott, el gran expositor de la Escritura en Inglaterra, llamamos al sermón de la montaña como la contracultura cristiana, la contracultura cristiana. Tenemos que darnos cuenta que este mundo caído en el que nosotros vivimos tiene una forma de entender la vida y, sin embargo, hay un contraste extraordinario que se trae en lo que es la Escritura misma y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en particular. Y esta primera bienaventuranza está poniendo de manifiesto realmente esas dos formas de mirar la vida. Cómo la vida este mundo, podemos ver en las primeras páginas del libro de Génesis, al comienzo de todo, la manera en que el mundo enfoca lo que es la grandeza en este mundo. Notemos uno de estos descendientes de Caín en Génesis capítulo 4 y dice Lamec a sus mujeres: si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Si este es alguien importante, yo lo soy mucho más. Esta es la mentalidad que encontramos en el ser humano caído. Es el orgullo, es la vanidad que aparece también en uno de los grandes emperadores o reyes de la antigüedad, como es Nabucodonosor. Leemos en el libro de Daniel lo que es el mismo testimonio de Nabucodonosor y contempla en la gran ciudad de Babilonia. Y no es esta, dice Nabucodonosor, la gran ciudad de Babilonia que yo he construido. Esta gloria y esta grandeza me representan a mí. Este es el ser humano que se pone por encima de cualquier otro. O, como vemos en el caso de los Herodes, ¿no? Hay bastante, como sabemos, en el Nuevo Testamento acerca de los Herodes. Tiene mucho que ver con la historia de nuestro Señor Jesucristo. Y uno de estos Herodes, en el capítulo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice que, versículo 21, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó a las multitudes, y el pueblo aclamaba diciendo: voz de Dios y no de hombre. Este es el ser humano caído. Su grandeza está en exaltarse a sí mismo por lo que es y por lo que ha hecho. Aquí está la realidad de lo que es el ser humano en un mundo como este. Pues bien, en contraste con esa grandeza del ser humano a sus propios ojos y a los ojos de un mundo caído como el nuestro, nuestro Señor Jesucristo dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esta es la primera de las bienaventuranzas. Aquí se nos habla de la pobreza en espíritu. Nos sorprende cómo comienza nuestro Señor Jesucristo las bienaventuranzas. En un sentido, si conocemos la Escritura, no debería hacerlo. Él es aquel que ha sido presentado de esta manera ya por los profetas del Antiguo Testamento. Si miráis en Isaías, en el capítulo 61, Isaías está hablando siglos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero él ya está anunciando que va a venir el Mesías. ¿Y cuál es el mensaje que trae el Mesías exactamente? Dice en el capítulo 61 de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura
de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Y es muy significativo como nuestro Señor Jesucristo seleccionó precisamente este pasaje de Isaías en lo que podríamos llamar la inauguración de su ministerio público en Nazaret. Recogió las Escrituras y es muy interesante cómo las lee el Señor Jesús, tal y como viene en Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, citando este pasaje, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La pobreza de la que está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo va a caracterizar las buenas nuevas para estos pobres, va a caracterizar todo su ministerio, porque no simplemente es en esta bienaventuranza, sino también en la continuación de ese propio ministerio de nuestro Señor Jesucristo. No solamente es el comienzo del ministerio, sino que también dice en la continuación del mismo, Mateo 11:5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Algunos de vosotros conocéis este pasaje. Juan el Bautista envía a 2 de sus discípulos para preguntarle a Jesús, ¿eres tú ese Mesías que había de venir? Esto es en sí mismo curioso, porque Juan el Bautista es el precursor de Cristo y él había anunciado a Cristo como ese Mesías que había de venir, pero está en cárcel y se encuentra en un momento de depresión quizás o de dificultad que les lleva a plantearse todas las cosas. ¿Es realmente tú el Mesías, sí o no? Y notad cómo el Señor Jesucristo se presenta. Yo soy el Mesías por estos milagros extraordinarios que estoy realizando, pero también se me identifica como tal porque a los pobres es anunciado el Evangelio. Por tanto, lejos de ser simplemente una coincidencia que nuestro Señor hable de esta manera en la primera de las bienaventuranzas, esto forma parte del mismo núcleo duro, si lo podemos decir así, de lo que es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué entendemos por lo que dice aquí Jesús, los pobres en espíritu? En primer lugar, la palabra pobres hemos de entenderla como, obviamente, como aquellos que carecen de recursos para enfrentarse a sus propias necesidades. Son aquellos que están destituidos de lo que se necesita para afrontar la misma vida. Y tantas veces no solamente les falta, sino que no está en su propio poder el encontrar aquello que necesitan para existir. Constantemente encontramos que esa es la definición que incluso aparece en el Antiguo Testamento cuando habla de los pobres del Señor. Hay esa realidad, esa incapacidad de poder proveer para uno mismo. Pero notemos bien como aquí el evangelista Mateo nos habla de un tipo especial de pobreza, porque añade los pobres en espíritu, los pobres en espíritu. Y por tanto no está señalando tanto lo que es la pobreza material como la pobreza espiritual. El hecho de que hay un reconocimiento, si lo puedo decir así, de nuestra propia bancarrota espiritual delante de Dios, de que carecemos de recursos para poder venir delante de Dios y poder contestar a Dios conforme a la realidad de quién es Él. Más bien, somos personas que nos acercamos a Dios y al hacerlo somos conscientes de que no llegamos a la altura de aquello que demanda Dios en su propia palabra. El pobre en espíritu es aquel que dice, ¿cómo voy a responder a Dios? Dios, como ese santo, como ese inmaculado que es, como ese Dios eterno, requiere de mí una justicia perfecta, requiere de mí una santidad sin tacha, pero yo he roto completamente su ley,
Yo he hecho lo malo a sus ojos, mis pensamientos están contaminados por todo tipo de vanidad. Formo parte de una humanidad en rebelión contra Dios. Soy soberbio, soy ingrato, he hecho lo malo delante de sus ojos. Soy un pobre en espíritu. Esa es la realidad de la que está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo, y lo que Él está comentando es que esto es la primera característica de aquellos que reciben la bendición de Dios, la bienaventuranza, contra la manera de pensar y de actuar que tiene un mundo caído, que encuentra en la exaltación de uno mismo el sentido de la vida. Encontramos aquí como nuestro Señor está apuntando a otra realidad. El grande en el reino de los cielos es aquel que es pobre en espíritu, aquel que reconoce que no hay en él recursos para poder venir delante de Dios con paz o con bendición, que nada hay en nosotros que pueda conseguir que Dios nos haga bien, porque somos culpables, porque hemos hecho lo malo delante de sus ojos, porque realmente nosotros no podemos encontrar nada que nos permita acercarnos a Dios con tranquilidad. Eres consciente de lo que está enseñando la Escritura, de dónde coloca el Señor Jesucristo en primer lugar la realidad de lo que es la bienaventuranza. Es algo que choca con los valores de este mundo, pero que es la enseñanza de nuestro propio Señor Jesucristo. Y esto lo podemos notar ilustrado constantemente en toda la Escritura, como se nos habla de que este paso es fundamental para poder venir delante de Dios, darnos cuenta realmente de cuál es nuestro estado delante de Él. Quizás la manera en que ha sido ilustrado, la manera más extraordinaria sea con esa parábola que nuestro Señor Jesucristo puso y que es una de sus grandes parábolas, la parábola de los dos hijos. Y sabéis que uno de ellos era un hijo pródigo, ¿no? Que estaba perdido. La palabra pródigo significa alguien perdido, ¿no? Y como había pedido esa herencia a su padre había dado la herencia y él había gastado completamente esa herencia y era pobre. ¿Y qué dice? Y volviendo en sí, Lucas 15, 17, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Es la realidad de la conciencia de ser un pobre que le lleva de vuelta a su padre. Es solamente cuando lo ha perdido todo, cuando carece de recursos, que él vuelve a su padre. Y por eso constantemente en el Evangelio se está llamando nuestra atención sobre esa realidad de que es cuando reconocemos nuestro estado delante de Dios, esa pobreza en espíritu, que podemos albergar algún tipo de esperanza. Y por eso lo que nos está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo en esta primera bienaventuranza es que tenemos aquí lo que podríamos llamar el comienzo mismo de lo que es el arrepentimiento del pecado. El arrepentimiento del pecado muchas veces es concebido en nuestra cultura como algo puramente externo. Ciertamente era así en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Sus contemporáneos cifraban todas sus esperanzas en algún tipo externo de manifestación de dolor por el pecado. Pero nuestro Señor Jesucristo, como veremos de una manera característica aquí en este sermón de la montaña, nos está mostrando que la obra de Dios realmente en nosotros es una obra que en primer lugar tiene que ver con nuestro corazón. Tiene que ver realmente con lo más profundo de nuestro ser. Que Dios, se nos dice en la Escritura, no mira la apariencia del hombre, sino el estado de su corazón. Y por tanto, el arrepentimiento auténtico en la Escritura comienza con esa darse cuenta realmente de que uno está en esa condición, en ese estado que describe aquí el Señor Jesucristo como de pobreza espiritual, esa incapacidad que hay dentro de nosotros mismos para poder agradar a Dios. Y por tanto, déjame que te pregunte, ¿te ves tú así delante de Dios? ¿Te ves en esa condición de pobreza espiritual?
reitero lo que dice aquí el texto. Todo tiene importancia, ¿no?, en las Escrituras. Esta es la primera de las bienaventuranzas. El fundamento de todo lo que signifique después ser cristiano comienza aquí, en el estado de nuestro corazón, en ese reconocimiento profundo de lo que somos. Y ahí vemos ese contraste, no solamente con este mundo caído, sino también con la religiosidad, ¿no? Con las prácticas religiosas de tantos y tantos a nuestro alrededor que ponen el énfasis en algo externo, en algo visible, ¿no? Sin embargo, la Escritura constantemente nos está llamando a ver que el problema no es un problema externo en primer lugar, sino que es un problema interno, un problema de lo que hay dentro de nosotros. Esto es una constante, si lo puedo decir así, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y quizás no haya sido puesto mejor que como lo pone él mismo en el capítulo 15 del Evangelio de Mateo, cuando hay esa crítica, ¿no?, a los discípulos del Señor Jesucristo por parte de los escribas y de los fariseos de Jerusalén, porque rompen las tradiciones de los ancianos, dice el texto, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Cuidado, esto no tiene nada que ver con la higiene, no lo estaban haciendo por higiene, ¿no? Lo estaban haciendo como un rito religioso. Y si yo me lavo las manos, entonces ya participo de las bendiciones de Dios. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo? Dice, es más bien, dice Jesús, lo que sale de la boca del corazón. Esto es lo que contamina al hombre. Y dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Somos conscientes de esa realidad, de lo que está mal con nosotros. Reconocemos, por tanto, que hay en nosotros que esa incapacidad, esa carencia de una justicia propia con la que responder a Dios en lo más profundo de nuestro ser. Esto es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Este es el fundamento de todo lo demás. El cristiano, en primer lugar, es alguien que reconoce esa posición delante de Dios de pobreza en Espíritu Santo. Aquel que viene a ser cristiano es aquel que comienza la construcción, si lo puedo decir así, de su propio carácter cristiano, la edificación de su propia casa cristiana, si me permitís esta metáfora, hundiendo los cimientos profundamente, en lo más profundo, porque dice la pobreza en espíritu. ¿Has puesto tú ese fundamento? ¿Te ves a ti mismo como pobre en espíritu delante de Dios? Esto es lo fundamental. Pero tenemos que darnos cuenta de que cuando nuestro Señor Jesucristo está trayendo las bienaventuranzas, no simplemente está hablándonos de los comienzos, ¿no?, de la que es la vida cristiana. Ciertamente el comienzo no puede ser sino el que acabo yo de apuntar, porque nuestro Señor Jesucristo lo está diciendo así. Está diciendo algo más, porque estas bienaventuranzas describen todo lo que es la vida del cristiano, toda su vida, toda la duración de su vida en esta tierra. Por tanto, en segundo lugar, lo que está diciendo aquí es que el cristiano se va a caracterizar durante toda su vida cristiana por esa darse cuenta y ese reconocimiento de esa pobreza en espíritu. Esto no es simplemente una cuestión con la que uno comienza, ¿no?, sino que es una cuestión que continúa durante toda nuestra vida. Resulta muy curioso en un día como este, ¿no?, que es el día de la Reforma, recordar lo que fueron las 95 tesis, ¿no?, ese primer documento de Martín Lutero. Y realmente es curioso porque Lutero allí dice algo que es fundamental y que tiene mucho que ver con lo que lo estamos diciendo a nosotros ahora, porque dice, se está entendiendo realmente a las indulgencias o las penitencias que entonces se realizaban en la Iglesia medieval como una cosa puntual, ¿no? Pero Lutero dice, el arrepentimiento es una actitud de por vida. El reconocimiento de mi pobreza espiritual no es algo que he dejado atrás cuando me convertí, sino que durante toda mi vida, durante todos los días de mi vida, tengo que reconocer mi pobreza espiritual. Tengo que ser consciente de que en mí no hay nada con lo que responder a Dios
todos los días de mi vida, que todos los días necesito el perdón de mis pecados en Cristo Jesús, todos los días necesito de su presencia y de su bendición. En otras palabras, lo que nos está diciendo aquí es que la vida cristiana se vive en esa conciencia de esa pobreza que nos lleva a esa dependencia de Dios para todo aquello que podamos realizar como cristianos. Estábamos por eso leyendo en ese capítulo 15 del Evangelio de Juan, y esto es justamente lo que dice allí nuestro Señor Jesucristo. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Se nos llama a permanecer de una manera constante y continua en el Señor Jesucristo. Él dice aquí, sin mí nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Somos conscientes de que la vida cristiana consiste todos los días de la misma en reconocer esas carencias que tenemos y acudir a Cristo Jesús y decir, Señor, yo estoy desprovisto de lo que necesito para afrontar esta vida cristiana, como cristiano. Todo lo que son los retos, ¿no? que tengo en mi familia, ¿no? Cómo educar a mi familia o cómo tengo que cumplir con mi trabajo. Como cristiano, ¿cómo puedo afrontar esto? ¿No? Te necesito, Señor, para vivir como cristiano en mi casa, en mi trabajo, en mi iglesia. Somos conscientes de esa realidad, de ese reconocimiento, de esa pobreza en nuestra propia vida cristiana. Podemos poner de otra manera, ¿no? Un riesgo grande que tiene cuando se lleva mucho tiempo en las cosas del Señor es pensar que ya tenemos nosotros recursos, que ya hemos alcanzado un nivel, que estamos por encima de otros o por encima de cualquier otra circunstancia. Eso es un grave peligro. Es algo gravísimo y es nuestro Señor Jesucristo el que advierte solemnemente sobre ello. Lo hace en el mensaje a una de las 7 iglesias de Asia, cuando dice a la Odisea, porque tú dices, yo soy rico, pobre rico, tú dices, yo soy rico, dice Jesús, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, que ya no eres pobre, entonces. Y no sabes, dice Jesús, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la realidad. ¿Cómo te ves? ¿Te ves como te ve Cristo? Tenemos que llevar al corazón el mensaje a la Odisea. Esa carencia de realidad en nosotros. Pero no de desesperanza, porque dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esa dependencia. Tenemos que buscar del Señor para esa justicia con la que podemos responder delante de Él, que es la justicia que Él mismo ganó en la cruz del Calvario por nosotros, con la que nos presentamos, esa declaración de justicia a nuestro favor que ha ganado Él al morir en la cruz por pecadores como nosotros. Así es como venimos, pero también esa dependencia de Él, buscando del Espíritu Santo para que ese fruto del Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. Esto es lo que aquí está indicando con toda claridad y cómo lo expresamos también en la práctica, ¿no? en este día, ¿no? También de la Reforma, ¿no? Otro de los grandes reformadores, Juan Calvino, hablando de la oración, dice algo que es precioso, ¿no? La oración es el principal ejercicio de la fe. Y por ella recibimos diariamente todos los beneficios de Dios. Entonces, si tu vida no es una vida de oración, ¿quieres los beneficios de Dios en tu vida? ¿Quieres la presencia de Dios en tu vida? ¿Oras?
Porque no hay otro canal por el que llega, sino la oración. Si no somos hombres y mujeres de oración, personalmente, tenemos que buscarlo en nuestras familias, como iglesia. Entonces, nos tenemos que preguntar, ¿estoy recibiendo las bendiciones de Dios todos los días? Porque es diario. Es diario. Todos los días tenemos que buscar la oración. ¿En qué sentido estamos diciendo? No como una obra meritoria que nos trae la bendición de Dios, sino como ese reconocimiento de impotencia. Solo Dios puede bendecirme. Por eso oro. Solo Él me puede hacer bien. Por eso le busco. ¿Por qué? Porque yo carezco de recursos. Llevo mucho tiempo en las cosas del Señor. He recibido muchas bendiciones de parte de Dios, pero necesito hoy la bendición de Dios. Nueva cada mañana. Dependemos de esta manera de Dios. Buscamos esta realidad en nuestras vidas. ¿Cuál es el ánimo y el incentivo que tenemos para hacerlo? Lo encontramos en la segunda parte del versículo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Nuevamente llamo vuestra atención sobre el hecho de que es la primera bienaventuranza y al mismo tiempo Jesús menciona lo que es el tema central de su predicación, del anuncio de la buena nueva del Evangelio, que es presentado por parte del Señor Jesucristo como el reino de los cielos que ha venido en el Rey, en su propia persona. Y por tanto, está conectando aquí con lo que es el gran tema que va a caracterizar a nuestro Señor Jesucristo, el anuncio del reino de los cielos, el advenimiento, es decir, la venida del reino de los cielos. ¿Y esto por qué es importante? Es importante porque el Señor lo pone juntamente con la pureza de espíritu, pero es importante porque tenemos que seguir profundizando constantemente sobre qué es esto del reino de los cielos. Mirad, el reino de los cielos no es simplemente algo que está ahí, estático y esperando, ¿no? Ese no es el concepto del Nuevo Testamento. El concepto del Nuevo Testamento es que el reino de Dios es una realidad dinámica, poderosa. Es Dios en acción, en Cristo Jesús. El reino de Dios no ha de ser concebido, por tanto, en términos espaciales, de un espacio, un reino como este mundo. Bueno, el reino de España no tiene sus fronteras, etcétera. No, como la irrupción, más bien, de un poder de lo alto que cambia a las personas. Eso es lo que es el reino de Dios. Es una realidad que viene e irrumpe y trastoca y cambia y salva en este mundo. Ese es el reino de Dios. Es algo subversivo. Es algo que realmente altera y trastoca. Lo estamos viendo en sus propios valores, ¿no es verdad? ¿Cómo cambia el reino? Porque no está diciendo bienaventurados los que están llenos de sí mismos, los que están pagados de sí mismos, los que están orgullosos de todo lo que han hecho y que dicen, yo esto lo he hecho yo. No, no dice eso, está diciendo otra cosa distinta. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y cómo puede uno llegar a ser pobre en espíritu? La respuesta está en ese reino, precisamente. Esto es lo que distingue al Evangelio de la religión. Porque muchas veces esto se lee mal, ¿no? Lo leemos religiosamente, ¿no? Tengo que alcanzar esta pobreza de espíritu. No es esto lo que está diciendo. Está diciéndonos que el reino de Dios se ha venido, la evidencia del mismo en tu vida es que tú te vas a ver pobre en espíritu. Porque si no actúa el reino de Dios en tu vida, si no ha actuado en él, tú te vas a ver como Nabucodonosor o como Herodes. Esto es lo que pasa. Y si el reino de Dios no continúa actuando en nosotros, incluso como cristianos podemos deslizarnos en una forma de comportarnos con altivez y con soberbia para con otros. Esto es lo que tenemos que darnos cuenta. El reino es una realidad poderosa. ¿Por qué es de los pobres en espíritus? Porque en ellos está actuando ese poder sobrenatural de Dios en Cristo por medio de su Espíritu Santo, transformando a las personas, haciendo una obra que solo Dios puede hacer. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es autoayuda. No estoy ahora diciendo nada en contra de que encontremos formas de autoayuda. Estoy diciendo que es distinto.
Estoy diciéndoos que el reino de Dios tiene que ver con la salvación. Y es una obra dinámica y divina. Y que solo Él puede hacer esta realidad de lo que significa el reino. Permitidme que lo diga con las palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, ¿no? Nicodemo. Aquí está el contraste más claro. Este hombre es religioso, es un principal de los judíos, es una autoridad. Por su religiosidad va a entrar en el reino de Dios. Y le dice, sin embargo, el Señor, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Toda tu religiosidad no vale en esta batalla. Tus armas son inservibles. Tu religiosidad no te puede salvar. Se necesita una obra divina para que entres al reino de los cielos. Y quizás no haya sido puesto de una manera más clara que por uno de los discípulos del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, cuando nos dice, escribiendo a los Colosenses, capítulo 1, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y dice, versículo 13, capítulo 1, el cual, este Padre, nos ha librado del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esto es una obra divina. El Padre nos ha librado del poder de las tinieblas. ¿Qué crees? ¿Que te puedes tú librar del poder de Satanás? Eso es imposible para cualquier ser humano. Solo el Padre puede librarte de Satanás. Y Él lo ha hecho. Y te ha trasladado. La imagen esta, ¿no? De vivir en otro lugar, ¿no? Te trasladas a vivir en otro lugar. El Padre nos traslada, bañan ahora, la ciudad de la destrucción. Nos saca de la ciudad de la destrucción y nos lleva. ¿A dónde? Al reino de su amado Hijo. Hay una realidad de una vida ya nueva, porque ya estamos en el reino. No es la consumación todavía, pero ya estamos en el reino. ¿Estás tú en el reino de Dios? No te pregunto si eres religioso, sino ¿has experimentado el poder de Dios en tu vida haciéndote ver que eres pobre en espíritu? Porque ese es el primer paso en el reino de Dios. Que careces de recursos para afrontar la condenación. No la puedes evitar en ti, que tienes que acudir a otro. ¿Quién es ese en quien tenemos, dice el apóstol, redención por su sangre, el perdón de los pecados? La gran bendición del reino es que en el Rey hay esa redención, en su sangre, ese perdón de los pecados. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que son pobres en espíritu. Es precisamente cuando reconocemos que somos pobres, que podemos ser llenados con todas las bendiciones divinas. Me parece muy curioso, ¿no? Y vemos esa, si lo puedo decir así, ¿no? Esa relación de todo el pensamiento bíblico, ¿no? Pensarlo, ¿no? Jesús habla de la pobreza, ¿no? De la pobreza espiritual. Y el apóstol Pablo, es curioso, cuando nos habla de Cristo y de las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, añade siempre una palabra a las bendiciones. ¿Cuál es esa palabra? Las riquezas de gracia y de gloria que hay en Cristo Jesús. En mí hay pobreza, pero en Cristo hay opulencia. Hay unos tesoros de gracia y de gloria que pueden responder por mí y sobrar. Ese es el Evangelio. La realidad de que yo soy pobre, pero en Cristo hay una riqueza de gracia, de salvación por gracia, y de gloria, de promesa, de bendición, para siempre. ¿Eres tú consciente de quién es Cristo Jesús? Cristo es el rico, el que está lleno de todo aquello que nosotros necesitamos y de lo que carecemos. Y por tanto, como pobres, venimos de esa manera para anunciar esa misma realidad de que solo en Cristo Jesús está esa salvación. No es eso lo que
en parte no estaba enseñando ese pasaje tan curioso de Segunda de Reyes, capítulo 7. Reconozco que me encanta el ministerio de Eliseo, pero eso es simplemente un paréntesis. Simplemente digo, aquellos leprosos, una ciudad muriéndose de hambre, no tienen para comer. Y los sirios que escuchan algo salen todos disparados, corriendo, y abandonan un campamento que está lleno de todo tipo de provisiones. Eso es lo que dice ese pasaje. Y aquellos leprosos que no tienen nada y que su único destino es el morir, de alguna manera o de otra, de hambre, dentro o fuera de la ciudad, dice, bueno, vamos a ver qué pasa en el campamento de los sirios. Quizás, esto es desesperado, ¿verdad? Si los nuestros no nos alimentan, los enemigos yo no creo que nos van a alimentar, pero bueno, la desesperación nos lleva a este tipo de cosas. ¿Y qué dicen? Encuentra el campamento vacío. Y cuando se dan cuenta de lo que hay, comen y beben plata, oro, vestidos, esconden cosas para ellos mismos, ya no pueden seguir guardando todo esto. Hay una cosa aquí preciosa. Dicen, versículo 9, se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Esa palabra es la palabra evangelio. Hoy es día de evangelio. ¿Qué es el evangelio? Bueno, no. Hoy es un evangelio aquí. Esto es un evangelio. Estamos rodeados de cosas, de comida, de bebida, de oro, de plata, de asnos, de caballos. Esto es una opulencia que ¿quién podía esperarla? ¿Qué hacemos? No podemos simplemente quedar. Nosotros tenemos que comunicarlo a la ciudad. Y esto es lo que nos trae el evangelio. Eso es lo que el evangelio demanda de nosotros. Si somos pobres en espíritu y hemos encontrado, hermanos y amigos, estas riquezas de gracia y de gloria, este perdón, esta adopción en la familia de Dios, la vida eterna, la seguridad de tener el Espíritu Santo con nosotros, el gozo y la paz de Dios, tenemos que llevar estas cosas a los que están a nuestro lado. No nos podemos callar. Tenemos que decir, no hay cosa más imperiosa para mí que compartir estas riquezas con aquellos que están a mi lado. ¿Cómo? Como leprosos, como pobres en espíritu. Como estos leprosos, es que es curioso, ¿verdad? Porque no pueden ir allí diciendo, mira, es que nosotros hemos derrotado al ejército de los sirios y claro, esto es nuestro, unos leprosos, sin nada. Nos hemos encontrado con esto. Esa es la actitud para venir delante de esta sociedad. No venimos delante de esta sociedad, no podemos venir delante de esta sociedad con arrogancia o con orgullo o con superioridad, sino diciendo, yo soy un pobre que ha hallado riquezas en Cristo Jesús, riquezas de gracia y de gloria. Ven y compártelas conmigo. Ven, porque hay suficientes para todos. Aquí en este campamento sobra. Contraste tan solemne con el que comenzaba ese capítulo 7 y cómo termina. Si Dios abriera ventanas en el cielo, ¿se podría vender esto por unos céntimos de euro, estas cantidades de comida? Ay, para todos. ¿Por qué no acudes en tu pobreza espiritual, quien quiera que seas, y te apropias de estas riquezas de gracia y de gloria que hay en Cristo Jesús? ¿Qué estás esperando? Date cuenta que si eres pobre, si careces, te puedes llenar completamente con la realidad de ese reino que ha venido en poder, ese reino al que somos invitados, ese reino en el que vamos a poder disfrutar de las riquezas de Cristo Jesús por toda la eternidad. Por tanto, busca esa bendición en el Rey, en el Señor Jesucristo. Da igual, cualquiera que sea tu pobreza espiritual, tu estado de pobreza, búscale a Él y encuentra la salvación y la bendición eternas en alguien como Él. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén.